Mi nombre es Leslie Zapata Morales, del grado 8.3, y voy a resumir las páginas de la 13 a la 22. Cuando el cuerpo de Melquíades fue arrojado en el mar Java, a los niños casi no les interesó la noticia, pero José Arcadio Buendía se mostró con una cierta aflicción. Los niños querían que su padre los llevara a ver la novedad de los sabios de Memphis. Fue tanto lo que insistieron que José Arcadio Buendía pagó 30 reales para entrar a la carpa. Cuando entraron había un gigante de torso peludo, el cual era el encargado de custodiar el cofre. Después de un rato, el gigante abrió el cofre y se encontraron con un gran bloque transparente. Los niños estaban esperando una explicación de lo que había en el cofre, y su padre José Arcadio Buendía estaba tan deslumbrado con tan primoroso bloque que, sin saber qué decirles, lo único que expresó fue: es el diamante más grande del mundo. Después, el gigante lo contradijo y le explicó qué era. No, es hielo. José Arcadio Buendía no prestó atención y sin más preámbulos extendió la mano para tocar el hielo, pero el gigante se la apartó, exigiéndole 5 reales más para tocar el hielo. José Arcadio Buendía los pagó. Cuando tocó el hielo sintió mucho misterio. Después pagó otros 10 reales más para que sus hijos experimentaran. José Arcadio no lo quiso tocar, en cambio Aureliano sí lo tocó, pero en ese mismo momento que lo tocó retiró la mano y exclamó: está hirviendo. Su padre ante esto no prestó atención y después José Arcadio Buendía pagó otros 5 reales para volver a tocar el hielo, fascinado por tan asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Mientras tocaba el hielo, exclamó que este es el gran invento de nuestro tiempo. Capítulo 2. En el siglo XIX, con el asalto de Francis Drake, en medio de toques de arrebatos y estampidas de cañones, la abuela de Úrsula Igualán se sintió tan nerviosa que se sentó en un fogón encendido. Esta la dejó como una esposa inútil para la vida. Su marido era un comerciante aragonés con el cual tenía 2 hijos y a base del accidente de su esposa se gastó toda la tienda en medicinas y tratamientos, con el alivio de curar sus pesadillas. Después de un tiempo, el negocio se quebró y se tuvieron que ir a vivir lejos del mar, en una ranchería cerca de las estribaciones de la selva. Aquí vivía un cultivador de tabaco, José Arcadio Buendía, con el cual el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad productiva, la cual en pocos años hizo una gran fortuna. Muchos años después, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Esa era la razón por la que cada vez que Úrsula peleaba con su marido, maldecía la hora en que Francis Drake asaltó Río Hacha. Era una forma de desahogarse, ya que sí o sí estaban ligados hasta la muerte, con un vínculo más que amoroso. Eran primos. Cuando decidieron casarse, sus parientes siempre se opusieron al matrimonio, ya que tenían el temor de que ellos engendraran iguanas. De hecho, ya había pasado con una tía de Úrsula que se casó con un tío de José Arcadio Buendía. Tuvieron un hijo, el cual nació con una cola de marrano y murió desangrado después de que un amigo carnicero le cortara la cola con una chola de destazar. José Arcadio Buendía nunca le importó lo que dijera su familia o pensaran sobre qué podría engendrar. Lo único que dijo fue: no me importa tener cochinitos siempre y cuando puedan hablar. Y así fue como se casaron, con una fiesta de banda de cohetes, la cual duró 3 días. La madre de Úrsula siempre la aterrorizó con toda clase de pronósticos que pudiera salir de su descendencia, hasta el extremo de hacerla usar un pantalón rudimentario que le fabricó, temiendo que el esposo la violara dormida. Así durmieron Úrsula y José Arcadio durante varias veces, y ya el pueblo empezaba a murmurar que Úrsula sería virgen un año después de casada, supuestamente porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía le comentó el rumor a su mujer, y ella le dijo que hiciera caso omiso a dichas burlas. Así se pasaron durante 6 meses. Un domingo, el cual José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. El perdedor se sintió exaltado y gritó para toda la gallera: te felicito, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Sin más que decir, José Arcadio Buendía recogió su gallo y, murmurando al oído, le dijo: ve a tu casa y ármate porque te voy a matar. 10 minutos después, José Arcadio Buendía volvió con una lanza de su abuelo. Prudencio Aguilar lo esperaba, pero no tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía fue arrojada con tanta fuerza y dirección certera
que con el primer intento lo mató. Cuando José Arcadio Buendía llegó a su casa, su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad y poniendo la lanza frente a ella le ordenó: quítate eso y tú serás responsable de lo que pasa. Úrsula no puso en duda la orden de su marido. Después le dijo: si has de parir iguanas, criaremos iguanas, dijo, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Una noche en la que Úrsula no podía dormir, salió al patio a tomar agua y vio a Prudencio Aguilar junto a la poceta. Se veía triste y tratando de cubrir el tapón que tenía en su garganta. Ante esto, Úrsula no tuvo miedo, sino lástima. Al volver al cuarto, le contó a su esposo lo que había visto y él no le hizo caso. Noches después, Úrsula lo volvió a ver y José Arcadio, enfurecido por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con una lanza y le dijo: vete al carajo, cuantas veces regreses, cuántas veces voy a volver a matarte. Prudencio Aguilar no se fue y José Arcadio Buendía nunca se atrevió a arrojar la lanza. Úrsula se lamentaba por aquel muerto. Una noche conmovida lo vio y, destapando hornillas, comprendió que lo que buscaba era lavarse en su herida y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche José Arcadio Buendía lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto y le dijo: está bien, Prudencio, nos iremos de este pueblo y no regresaremos jamás. De esta forma empezaron la travesía hacia la sierra. Varios amigos de José Arcadio, jóvenes como él, desmantelaron sus casas y cargaron sus mujeres e hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Y antes de irse, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló cada uno de sus magníficos gallos de pelea, creyendo que de esta forma Prudencio Aguilar descansaría en paz. Úrsula se fue con el baúl de sus ropas y el cofrecito con las piedras de oro que le heredó su padre. El viaje no tenía fin estratégico, solamente procuraban viajar en sentido contrario del camino de Riohacha y así no dejar ningún rastro. Pasados 14 meses, Úrsula dio a luz a un niño con todas sus partes humanas. Durante la mayoría del tiempo se la pasó colgada en una hamaca que 2 hombres llevaban, porque la hinchazón le desfiguró las piernas. Los niños recibieron mejor el viaje que sus padres y en la mayoría del tiempo se divirtieron. Una mañana tuvieron la posibilidad de ser los primeros mortales en ver la vertiente occidental de la sierra. Una noche después de varios meses de andar perdidos encontraron un camino y acamparon allí, a la orilla del río, cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trataría de hacer aquella misma ruta para acampar y se encontraría con una ciudad como Riohacha. Tiempo después se creó a Macondo, a base de un sueño que había tenido José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño durante mucho tiempo con casas de paredes de espejos, hasta el día que conoce el hielo y entonces allí logró entender el significado. Durante varios tiempos podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala y a partir de hecho se podrían fabricar nuevas casas en la aldea. El pequeño Aureliano Buendía siempre demostró cierto gusto por la alquimia y tiempo después desempolvó el laboratorio de Melquiades, revisó todas las notas de él y durante un buen rato trató de separar el oro de Úrsula que había en el fondo del caldero. Se convirtió en un adolescente monumental y cambió la voz. Una noche repentinamente Úrsula entró al cuarto y vio cuando él se quitaba la ropa para dormir. Para ella fue un sentimiento de vergüenza, ya que era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo. Úrsula estaba embarazada por 3ª vez y de nuevo estaba viviendo los terrores de recién casada. Por ese tiempo iba a la casa constantemente una mujer alegre y provocativa que ayudaba en los oficios domésticos y sabía predecir el futuro de la baraja. Úrsula durante varios tiempos le habló de su hijo, ya que pensaba que era algo parecido, pero desnaturalizado como la cola de cerdo de su primo. La mujer se rió y para confirmar el pronóstico que le había dicho de que iba a ser feliz, llevó los naipes a la casa pocos días después y buscó a José Arcadio.
Cuando la encontró en el depósito, colocó las barajas sobre el mesón, mientras hablaban de cualquier cosa. Ella le extendió la mano y lo tocó diciéndole: ¡qué bárbaro! José Arcadio se sintió intimidado y la buscó durante toda la noche. Un día cualquiera, el deseo de estar con ella se volvió insoportable y fue a buscarla a su casa. Le hizo una visita y sentado en la sala, sin pronunciar una sola palabra, dejó de desearla, acción que encontraba distinta. Exhausto por eso, se fue. Pasaron los días y le preguntó la mujer, cuando lo llamó a su casa, que si quería ir. Y él fue. Cuando entró, lo hizo quedar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Y ella lo tocó con mucha libertad. Él, más que placer, sintió miedo. Esa vez le pidió que fuera a buscarla en la noche y él aceptó. A pesar de que sabía que no era capaz, esa noche comprendió que tenía muchas ganas de estar con ella y fue. Aquella noche José Arcadio Buendía se había acostado con Pilar Ternera. Pilar Ternera formaba parte de la fundación de Macondo y se fue a vivir con su familia para separarse del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22. Aureliano Buendía, mientras tanto en el laboratorio de alquimia, pese a haber demostrado ante el pueblo el crisol con el oro, ese mismo día José Arcadio Buendía le dio un golpe a su hijo mayor, generándole sangre e hinchazón en su boca. Pilar Ternera en la noche lo consintió y le puso pañitos mientras le decía: quiero estar solo contigo. Poco tiempo después le comenzó a contar todo a su hermano Aureliano. En principio, él no lograba entender pequeños detalles como un amor desaforado que tenía su hermano. Aureliano comenzó a sentir esto como propio de él y le entró la curiosidad sobre qué podría sentirse el verdadero placer del amor, llegando a tal punto que esperaba que su hermano llegara hasta la madrugada para que se quedara hablándole hasta la hora de levantarse. En enero nació Maranta. Pasados 40 días volvieron los gitanos de Memphis. A la feria fueron Pilar y José Arcadio como un par de novios. Y entre tanta gente, repentinamente Pilar le dijo que iba a ser padre. José Arcadio se asustó y ya no veía a Pilar Ternera tan encantadora como antes. Por esos días estaba la feria de los Erios de Memphis. Y una noche José Arcadio salió y se extravió en lo más profundo de Macondo. Después de haber caminado tanto, se encontró con una niña, que para él era demasiado hermosa. Llegó la madrugada y nada que José Arcadio llegaba a la casa, ya que se había ido con los gitanos, y Úrsula lo fue a buscar.